Acuerdo. Hola, ¿cómo están todos los que están ahí y los que se vayan a conectar? Bueno, vamos a comenzar esta charla. La charla se llama 5 claves para que tu negocio no cierre el primer año. ¿Ya? Así que, bueno, quiero dejar en claro que esta charla, donde yo voy a exponer las 5 claves que a mi consideración creo que son de las más importantes para que tu negocio funcione y no cierre el primer año, son totalmente en base a mi experiencia, ¿de acuerdo? Es en base a la experiencia que he tenido en mis emprendimientos, principalmente en emprendimiento de colegio, y yo creo que de seguro que les va a servir a todas las personas que están ahí, que tienen un negocio, que probablemente pueden tener algún tipo de problema, de inconveniente hoy en día, que estén un poco complicados, o inclusive gente que está pensando en emprender. ¿De acuerdo? Así que vamos a partir. Primero que todo, mencionarles que en cada clave, después de entregar los conceptos de cada clave, les voy a compartir una recomendación de un libro o alguna fuente de información de algún seminario, charla o persona que nos pueda ayudar y donde pueden profundizar en cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Yo creo que eso va a ser de mucha utilidad para ustedes. Esta charla va a durar alrededor de 20 a 30 minutos aproximadamente y bueno, al final de la charla podemos responder cualquier tipo de consulta o pregunta que tengan, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a partir y antes de partir con las 5 claves, quería contarles un poco cuál es mi historia. Un poco por qué estoy haciendo esto y por qué partí emprendiendo. ¿Ya? Y lo primero mencionarle ahí es que, bueno, todos tenemos un porqué de querer emprender o de querer hacer un negocio, ¿cierto? Y, bueno, yo partí estudiando ingeniería eléctrica, estudié 5 años ingeniería eléctrica y cuando estuve estudiando, nunca, durante los 5 años, me cuestioné el emprender o el hacer un negocio, ¿ya? Estudié 5 años en la universidad, muy aplicado, saqué mi título y me puse a trabajar, ¿de acuerdo? Y quiero partir con esta lámina, que quizás puede verse un poco impactante. Está ahí Donald Trump diciendo, "You're fired", tú estás despedido, porque la verdad es que mi motivación fue quizás muy diferente a la de muchos otros de querer emprender. Como les digo, cuando yo estaba estudiando, jamás se me pasó por la cabeza el emprender, el hacer un negocio, ¿cierto? Hay algunos que seguro vieron a sus padres emprendiendo, haciendo negocios, ¿cierto? Eh, Quizás los vieron desde muy pequeños, viendo a sus padres haciendo esto. O quizás tenían el talento innato de hacer negocios, de comprar y vender cosas desde chico, en el colegio, pero la verdad es que ese no fue mi caso. La verdad es que todo partió cuando estaba trabajando en mi primer empleo como ingeniero y un día sentado en el casino de la empresa, se acerca el subgerente del área donde estaba trabajando yo estaba con mi jefe, y me dice esta frase, dice, "Estoy muerto de miedo. No sé qué voy a hacer si me echan". Yo tenía 25 años y la verdad es que eso me marcó muy fuerte porque me empecé a cuestionar con ese comentario que hizo este sugerente que tenía 20, 30 años de trayectoria
y resulta que estaba muerto de miedo porque no sabía qué iba a hacer si lo echaban. Entonces empecé a cuestionar si realmente el tener una profesión, buscar un trabajo seguro y jubilarse era el camino era el que me daba seguridad, el que yo quería. Así que ahí es donde comencé a buscar alternativas, ¿ya? Y empecé a buscar información de qué es lo que me podía ayudar para poder compensar esa suerte de inseguridad que me había enfrentado. Así que, bueno, tratando de buscar y de ver qué cosas podíamos hacer, lo primero que hice fue con mi señora entrar a Herbalife. Y, y hoy no me da vergüenza decirlo. La verdad es que quizás tiempo atrás sí, pero estuvimos 2 años ahí en Herbalife. Aprendimos muchas cosas. Aprendimos los primeros conceptos de negocio, de cómo ahorrar, los primeros libros, los primeros emprendimientos de negocio, y fue muy fructífero. ¿Ya? Ahí había un excelente ambiente, lo pasábamos muy bien en las actividades, en los talleres, pero había un solo problema, que no me gustaba vender los productos, vender los batidos. Recuerdo que a mí me tocaba ir a vender los batidos con mi señora, llegábamos a la tarde después del trabajo, nos repartíamos y partía en el auto a vender los productos, a pesar a la señora e inclusive a vender crema, hacer tratamientos faciales y la verdad es que no me gustó, no iba conmigo. Así que llegó un momento que lo dejamos, definitivamente lo dejamos. Eh, Respeto mucho el tema de Herbalife, hay gente que gana dinero con Herbalife. Nosotros seguimos consumiendo los productos, pero la verdad es que no iba conmigo, no iba con nosotros y nos salimos. Entonces vino la pregunta, bueno, ¿qué puedo emprender? ¿Qué podemos hacer? Y dentro de esa búsqueda que duró un buen tiempo, empezamos a indagar la posibilidad de poner un colegio. Y resulta que estaban dadas las condiciones porque mi señora estudió, es profesora, tenía un tío que era contador y tenía varios colegios en su cartera de clientes. Por allá tenía otro tío en San Fernando que también tenía un colegio mucho más grande, pero eso te hace verlo cercano. Entonces llegó un momento en que nos decidimos y nos lanzamos en este loco proyecto. Ahí está, la propiedad que tuvimos que comprar para hacer el colegio. Y aquí un poco el compartirle las experiencias, porque resulta que esa propiedad nos demoramos 2 años en encontrarla. Tuvimos 2 años buscando una propiedad para poder hacer ese colegio. En el intertanto ahorramos todo lo que pudimos. Ahorramos durante casi 2 años. Y ese proyecto lo partimos con mucho esfuerzo. Ahí estaban los maestros, estaban trabajando en el colegio contra el tiempo. Recuerdo que ya tenía maestros ahí metidos en el colegio y resulta que el banco todavía no tenía listo el estudio de título y yo le pedí permiso al dueño de la propiedad para poder entrar y comenzar a trabajar, o si no, no llegaba con mi proyecto. O sea, nos lanzamos con todo, con todas las ganas, con toda la ilusión y agachamos la cabeza y le dimos. Sinceramente fue así. Ahí hay otra foto, el patio de atrás del colegio, con los maestros trabajando, y yo en las tardes iba. En esa época
Nosotros ya habíamos tenido nuestra primera hija, la Fernanda, estaba chiquitita, yo trabajaba y después del trabajo me iba a la escuela a ver cómo iban los maestros. O sea, fue un año durísimo donde prácticamente era trabajo, escuela, ir a ver cómo estaban los maestros, trámites en la municipalidad, trámites en el ministerio, etcétera. Pero, pero lo hacíamos con muchas ganas. Luego, bueno, esta foto también es del interior para que vean cómo estaba. Y bueno, y acá están después los resultados. Después de un año de trabajo, así quedó la escuela. Eh, el presupuesto, les digo, consejo, cuando estén haciendo un proyecto, asesórense para determinar un buen presupuesto del proyecto. Eh, Acá nosotros teníamos ahorrado, por dar un número, 10 y gastamos 30 porque en realidad no sabíamos cuánto íbamos a gastar. Fue un aprendizaje también en ese sentido. El colegio por fuera, así quedó por dentro, muy bonito. En el interior, la sala de estar, tratamos de plasmar en todo esto lo que nosotros queríamos transmitir hacia la gente, o sea, un lugar bonito, acogedor, iluminado, donde los niños pudieran, pudieran estar bien acogidos, que sintieran que era su segunda casa, su segundo hogar. Y eso hemos estado tratando de plasmar desde ese momento. El colegio ya lleva 5 años funcionando. El interior de las salas. Y bueno, pongo esa foto de mi hija porque yo sé que ahí todas las personas que quizás están emprendiendo tienen cierto sacrificio. Y mi sacrificio fue el de mi hija porque ahí tiene un año y cuando terminamos de construir la escuela, ella cumplió justo el año. Y prácticamente el primer año fue un año que estaba yo entre trabajo y escuela y prácticamente no la vi mucho. La veía obviamente todos los días, pero no con toda la atención que se hubiese merecido. Así que ahí hay un sacrificio. Y bueno, y esa es la escuela hoy día. Está funcionando, da trabajo a 14 personas, 120 niños trabajan ahí. Este es el quinto año que está funcionando y yo creo que aquí han habido mucho aprendizaje. Han habido beneficios económicos, pero también, por sobre todo, beneficios sociales, de crecimiento personal y de tiempo, por ejemplo, de mi esposa, que pudimos de alguna manera complementar lo que fue nuestro hijo, el nacimiento de nuestros hijos con el trabajo y el proyecto que fue la escuela. Así que todas las claves y la experiencia que estoy compartiendo acá vienen un poco del emprendimiento del colegio y que también solo no lo hice con mi señora. Y gran parte de esto es de mi señora, sino todo. ¿Ya? Así que ahora vamos a partir con las 5 claves. Me gustaría mirar acá un poco, a ver cómo vamos, quién está. Hay 5 personas conectadas. Está Jonathan, está Constanza, está Juan, Paulina, Jacqueline. Así que saludos a todos. Y ahora nos vamos con las 5 claves, ¿vale? Bueno. Clave. Bueno, aquí van. Clave número 1. Dedícate a una actividad alineada con tus pasiones. ¿Ok? Importantísimo. Creo yo que es la base de cualquier actividad en realidad, no solo del emprendimiento. Uno tiene que estar
alineado con sus pasiones, ¿ya? Y si nos preguntamos qué son las pasiones, es muy simple. Es tan simple que de repente nosotros no lo pasamos por alto, pero son las cosas que nosotros nos motivan, nos gusta hacer, nos encanta hacer, que la haríamos probablemente sin que nos pagaran, ¿ya? Muchas veces nos confundimos porque en esas cosas decimos, bueno, como nos gusta tanto o como se nos hace tan fácil, ¿cómo voy a ganarme la vida con eso? No han hecho de alguna manera mal entender de que las cosas requieren mucho esfuerzo, es decir, mientras más te cuesta es más valioso. Y nos podemos dar cuenta que es todo lo contrario. Deberíamos dedicarnos a nuestras pasiones, a las cosas que nos gustan, buscar ahí las actividades con las cuales tú quieres emprender. ¿De acuerdo? Pero las pasiones son muy simples. De hecho, las pasiones se viven, ¿ok? Es decir, a diferencia de los sueños y las metas que uno dice, ok, tengo un sueño, es como lejano, ¿cierto? Es cuando lo consiga, voy a estar bien, cuando consiga esa meta, voy a ser feliz. El enfoque sobre las pasiones es todo lo contrario, es manifestar hoy tus pasiones. Puede ser algo muy simple, como por ejemplo, no sé, alguien puede tener una pasión de que le gusta la comida. Entonces, hoy tú puedes manifestar esa pasión de que te gusta la comida y quizás aprender más de comida. Y si quieres emprender sobre comida, quizás a lo mejor partir cocinando algo en tu casa y vendiéndolo, etcétera. Pero cuando estás alineado con tus pasiones se hace mucho más fácil. De hecho, hay estudios que muestran que la gente que se dedica a sus pasiones, la gente que es más exitosa, si uno ve la gente más exitosa en el mundo, está alineada a sus pasiones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te recomiendo es que busca dentro de tus pasiones esa actividad para emprender, ¿ya? Por ejemplo, en el negocio de Herbalife, te mostrarán números o oportunidades de negocio súper buenas, súper grandes, con el marketing de multinivel y todo eso, pero en el fondo no me gustaba vender los productos, ir a pesar a la señora o ir a echarle crema en la cara a la señora. Y en el fondo eso es lo importante. Si no te gusta algo, al primer obstáculo lo vas a dejar. Entonces, por ese lado realmente no va, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de mis pasiones que identifiqué yo es crear empresas prósperas. Quizás es muy etéreo para gente o para muchos, pero resulta que eso es lo que a mí me motiva mucho. Y yo, sinceramente, lo haría toda la vida. Así que la clave está ahí en crear, en manifestar tus pasiones. ¿Cuál es el dato para esta clave que les recomiendo? Bueno, está el Passion Test, ¿ya? El Passion Test es la herramienta número 1 a nivel mundial justamente para manifestar tus pasiones. Ya fue creado por Janet Atwood y hay estudios que muestran que una persona puede trabajar o estar atento al menos en 5 pasiones. O sea, nosotros podemos tener muchas pasiones, podemos tener una lista infinita de pasiones, pero esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a priorizar tus pasiones y después te dice, enfócate en tus 5 primeras pasiones. Y el resto, bueno, después las puedes ver, después puedes revisarla, pero primero las 5. Y las 5 más importantes son las que te van a llevar de alguna manera a estar contento, motivado, pleno y enfocado. ¿De acuerdo? Así que 100% recomendado
el Passion Test, háganlo, porque para los que todavía no deciden en qué emprender, es muy útil para darte cuenta dónde están tus pasiones. Y busca ahí, simplemente busca ahí. De hecho, cuando tienes foco en esas 5 pasiones, se te van a empezar a ocurrir cosas. Oye, ¿sabes qué? La pasión 4 con la primera se pueden combinar y puedo generar una actividad o puedo emprender, etcétera. Así que te lo recomiendo. A mí la verdad es que me ha servido mucho. Y, y un dato aún más cercano es, puedes contactar, por ejemplo, a Ana Luisa Zavala, que es una coach mexicana, que de hecho vino a Chile. Este año estuvo acá en Chile haciendo el Passion Test y la verdad es que fue increíble. Yo estuve ahí, me sirvió mucho, me ayudó mucho a enfocarme y a entender dónde estaban mis pasiones. Ya, así que te lo recomiendo 100%. ¿Quieres emprender? ¿Quieres realinear tu negocio? Haz el Passion Test. Puedes buscar a Norisa Zavala, tiene su página de Facebook, tiene su fanpage y te va a ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con la segunda clave. La segunda clave es, si tú quieres emprender, tienes que asegurar tener cubiertos los gastos básicos del primer año. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo, porque un emprendimiento genera beneficio a partir del segundo año, ¿ya? Todos los que están partiendo, por favor, y que tienen las ganas de hacer un emprendimiento, tienen que tener claro esto. Es un proceso, ¿de acuerdo? Es un proceso de aprender, de estudiar finanzas personales, crecimiento personal, junto con la especialidad donde ustedes quieran emprender, ¿de acuerdo? Pero tener los gastos cubiertos básicos del primer año es clave. Ahora, depende también de qué modalidad tú quieras emprender, porque, por ejemplo, una alternativa sería emprender al 100% de tu tiempo, ¿de acuerdo? Donde ahí sí tienes que asegurar tus gastos básicos personales del primer año. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que juntar, tener el dinero reunido para ese primer año y ahí recién poder emprender. ¿De acuerdo? Si vas a emprender mientras trabajas, asegura que tu empleo cubra tus gastos básicos, ¿ya? Es decir, tu empleo cubre tus gastos básicos, reduces tus gastos, comienzas a ahorrar y con el ahorro comienzas a emprender, ¿ya? No cometan la locura de emprender sin tener ahorros, por favor. En el 99% de los casos van a tener problemas, van a sufrir, ya sobre todo pensando en los emprendedores que hoy en día están trabajando y quieren hacer un plan B o hacer un cambio en el rumbo de sus proyectos, de a qué se dedican. No cometan el error, por favor, de salirse de su trabajo y dedicarse 100% al emprendimiento sin tener ahorros, sin haber tenido estudios previos en emprendimiento, en negocios, ¿ya? Porque es un proceso, chiquillos, no lo hagan, por favor. Yo lo hice y con mi segundo emprendimiento todavía no la escuela no nos daba para vivir 100% para cubrir nuestros gastos y se me ocurrió salirme de mi trabajo a emprender y duré 6 meses porque me faltaban todavía herramientas y duré 6 meses, se me acabó la plata, me cagué de miedo y me volví, ¿ya? Y lo pasé mal. Dentro de eso también algunos errores, malas decisiones, pero el punto clave fue que se me empezó a acabar la plata, los proveedores te pagan
Si estás trabajando, prestando servicios a empresas grandes, los proveedores te pagan a 30, 90 días, etcétera, y eso va sumando y va entrando todo en una desesperación que te puede llevar, digamos, a quebrar en el fondo, ¿ya? Así que, por favor, aseguren sus gastos básicos del primer año. Dentro de la misma clave, págate a ti mismo. Eso es muy importante. Si quieres emprender, tienes que ahorrar. ¿De acuerdo? Si quieres emprender, tienes que ahorrar. Ya comenzar a ahorrar. Idealmente, emprende con tus ahorros, ¿ya? Y en caso de emergencia, apaláncate con crédito o con tarjetas de crédito, pero ya prácticamente en la última milla, por llamarlo así, o en un imprevisto. Pero de preferencia no emprendas con crédito, ¿de acuerdo? No emprendas con crédito. Libro recomendado para la clave 2, El hombre más rico de Babilonia. ¿Ya? Anótenlo, es un libro buenísimo. Para quien no lo ha leído, te enseña mucho de cómo ahorrar. Tú puedes partir ahorrando el 10%. Todos podemos ahorrar el 10%, o sea, si revisamos nuestros gastos, nuestras cuentas personales, nos vamos a dar cuenta que siempre hay ahí gastos extra, algunas filtraciones de dinero en cosas innecesarias y podemos partir ahorrando el 10%. Y desde ahí, después se vuelve un juego. Partes con el 10%, después puedes subir al 15%, al 20%, etc. En mi caso, cuando estuvimos emprendiendo en el colegio, llegamos a ahorrar más del 30% de nuestros ingresos. Me acuerdo que me cambié de trabajo 2 veces en 2 años y medio, 3 años, y todos esos aumentos de sueldo fueron al ahorro. ¿Ya? Afortunadamente había leído este libro, me ayudó mucho y se lo recomiendo 100%. Vamos con la clave 3. La clave 3 es: separa tus finanzas personales con las de tu negocio. ¿Ya? Esto es importantísimo, demasiado importante, porque esto te va a permitir, primero, saber cómo está tu negocio. Es decir, si tú tienes mezclado tus gastos personales con los gastos o las finanzas de tu negocio, tú nunca vas a saber si tu negocio está funcionando bien o no. Normalmente lo que pasa ahí es cuando tenemos todo junto no queremos ver, ¿ya? Como que evadimos la realidad, lo que está ahí al frente de nosotros, y eso al final nos estamos disparando nosotros mismos a los pies porque nos va a impedir que nuestro negocio crezca. No vamos a saber cuánto están siendo nuestras utilidades brutas, cuánto están haciendo nuestros gastos fijos, cuánto está haciendo nuestra utilidad neta. Todo eso es importante para saber cómo está tu negocio, cuáles son las condiciones que tiene tu negocio y desde ahí poder hacerlo crecer, ¿ya? Así que yo sé que es difícil. De hecho, a nosotros nos pasó que cuando partimos con el colegio, teníamos mezcladas las finanzas personales con las del negocio, porque en algún momento se tornó inevitable. O sea, nosotros partimos ahorrando todo lo que pudimos durante mucho tiempo, 2 años, pero después, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, se nos empezó a acabar el dinero, se nos empezó a acabar la plata y tuvimos que recurrir al final a créditos, a tarjetas de crédito, y inevitablemente se nos mezclaron todas las cuentas. Las de la escuela, con las finanzas personales, ya, pero fue un tema inevitable y normalmente pasa cuando estás partiendo, cuando estás iniciando un emprendimiento, que se tienden a mezclar porque es difícil separar el negocio de tu realidad. Pero ya cuando el negocio empieza a funcionar y empieza a generar,
es una obligación, es un deber tuyo separar tus cuentas personales con las del negocio. Hay gente que tiene las cuentas por 5 años, funcionan todos juntos y no crecen. Conozco personas y en realidad el negocio así no crece, porque te engañas solo. ¿Ya? Súper importante. Para esta clave, ¿qué libro les recomiendo? Padre Rico, Padre Pobre. Para quien no lo haya leído y quiera hacer emprendimiento o quiera hacer un negocio, es un libro clave que tienen que leer. Clave. Este fue uno de los primeros libros que llegó a mis manos cuando empecé a ver en qué emprender, y realmente aprendí cosas que hasta el día de hoy me han servido, ¿ya? Acá hay una frase que me gusta mucho del libro que dice: la mayoría de la gente lucha con sus finanzas porque no entienden el flujo del dinero. Una persona puede tener una alta formación académica y ser un profesional exitoso, pero ser financieramente ignorante. Eso es lo que me pasaba a mí. Era financieramente ignorante, tenía formación profesional, pero era técnica, y quería emprender y no conocía nada de finanzas, de negocios. Así que este libro es importantísimo, es clave para todos los que quieren emprender. ¿De acuerdo? Así que lo tienen que leer. Clave número 4. La clave número 4 para que tu negocio no cierre el primer año es: implementa al menos 10 estrategias de marketing. Al menos 10 estrategias de marketing. O de prospección, en realidad. ¿Ya? Esto, la verdad que si lo hubiera sabido al inicio de cuando partimos con el colegio, es muy probable que hubiéramos podido avanzar mucho más rápido, porque nosotros, ¿cuál es el desafío que teníamos? Teníamos que llenar la escuela. Teníamos 90 cupos y el primer año no lo llenamos. El primer año de funcionamiento no lo llenamos. Llegamos, si no me equivoco, a 50, 54 matrículas de las 90 que necesitábamos. Y al segundo año llenamos. Creo que nos faltaron 3, 4 matrículas. Y después crecimos, hicimos más salas y de nuevo tuvimos el mismo desafío de llenarlo. Entonces, la inquietud, la pregunta era ¿cómo hacemos para llenar esto? Porque recién nos estábamos dando a conocer, la gente del sector tenía que tomarnos confianza y la estábamos ganando, paso a paso, año a año. Pero resulta que cuando hicimos la cuarta sala teníamos que llenar 120 matrículas y ya era, recuerdo, octubre, y a octubre de cualquier año de proceso escolar ya prácticamente tienen que tener las matrículas completas, y nosotros no teníamos las matrículas completas, no teníamos ni la mitad. Y por ahí leí en un libro que un negocio, para asegurar los ingresos y las ventas, tenía que tener al menos 10 estrategias de prospección. 10 estrategias. Y de las 10 estrategias, tienes que medirlas todas. Medirlas, tener un presupuesto asignado, y cuando estás midiendo te vas a dar cuenta de cuál funciona y cuál no, y vas descartando las que no funcionen y después le metes plata a la que funcione más. Y yo dije, wow, ¿cuántas estrategias de prospección estamos haciendo? En esa época estábamos haciendo, si no me equivoco, 2. Íbamos a la feria y entregábamos algunos volantes y dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a aplicar esto, 10 estrategias de prospección, y empezamos a buscar ideas de cómo atraer más gente a la escuela. Pusimos aviso en Facebook, publicábamos videos en Facebook, entregamos volantes en el metro, entregamos volantes en la feria,
hicimos algunas promociones inclusive para los papás que ya estaban en el colegio. Si traían más gente, les dábamos un regalito. Generamos muchas estrategias y dentro de una de ellas contratamos a una niña que era especialista en prospectar niños en la feria. Y tan solo ese pequeño detalle nos hizo llenar las matrículas en 2 meses. O sea, de haber hecho el ejercicio de tener las 10 estrategias, dimos con una que nos llenó las matrículas del colegio en 2-3 meses, que es lo que no habíamos podido conseguir en el resto del otro año. Entonces, importantísimo, si ustedes van a emprender, tienen que probar muchas estrategias de prospección, todas al mismo tiempo, con un presupuesto asignado, y probar, y identificar cuáles son los ganadores o las ganadoras, y esas darle duro con ellas. Acá tienen algunos ejemplos de estrategias de prospección. Por ejemplo, publicidad local, publicidad en periódico, en radio, publicidad en televisión, tener agentes de venta, hacer redes sociales por internet, por Facebook, por Instagram, mandar volantes casa por casa, volante en el metro, conseguir bases de datos, guías telefónicas, email marketing, poner letrero en taxi o en el furgón, poner anuncio en vehículo, hacer testimonios, tener merchandising. El merchandising es cuando tú pones los logos, ¿cierto?, al lápiz, al calendario, etcétera. Empaque de productos, boletín empresarial, imanes, tarjetas de negocio, alianzas estratégicas. O sea, tienes que aquí ocupar toda la creatividad necesaria para poder abarcar la mayor cantidad de alternativas de prospección de clientes. Después hay estrategias para el cierre, ¿ya? Y estrategias como para poder mejorar las ventas de los productos, pero lo principal es la prospección, que la gente llegue a tu negocio para que tú tengas más oportunidades de poder vender. El libro que les recomiendo en esta clave, la clave 4, de cero a empresario, de Tito Gálvez. Ya aquí Tito explica claramente cuáles son todas las estrategias de prospección, ya te explica cómo presupuestarlas, te explica cómo medirlas y después te explica cómo mejorar las que tú encuentras que son las mejores. También te da estrategias de cierre, te da estrategias de venta de productos, y en realidad en este libro fue donde yo leí esto de las 10 estrategias de prospección, y la verdad es que nos salvó la vida con las matrículas de nuestro negocio, de nuestra escuela, porque solo esa idea nos hizo llenar la escuela. ¿Cómo vamos por acá? 9 personas conectadas, wow. Hola. Bueno, y clave 5. Clave 5. En tu camino de emprendimiento busca un socio. Eso es lo que yo les puedo recomendar. En mi caso, mi socio fue mi señora. Cosa que también es un poco difícil porque cuando tu socio es tu pareja, muchas veces hay cosas que a lo mejor no te gustaría que se traspasaran a la casa. Yo me acuerdo que mi señora me preguntaba, oye, ¿cómo vamos con las cuentas cuando estábamos construyendo la escuela? A mí no me queda ni un puto peso, nada. Tenía todas las tarjetas reventadas. Y yo le decía, no, bien, no hay problema. Y la verdad es que ya llevaba 45, creo que eran 50 días sobregirado con las tarjetas y con
con procedimiento de cobranza judicial. Entonces hay cosas que cuando uno emprende con la pareja, no siempre las comentas para que no se las pasen a la casa. Pero un socio yo creo que es súper útil, sobre todo si estás emprendiendo por primera vez, porque necesitas conversar con alguien. O sea, no hay nada más complicado o triste que cuando estás emprendiendo no tener a quién contarle o tener ahí un hombro con quien apoyarte. Yo creo que sobre todo en los primeros emprendimientos es súper importante buscarse un socio, ¿ya? Eso no quiere decir que si no encuentras un socio no hagas nada. Tienes que hacerlo igual. Acuérdate de la clave 1, que es que tienes que buscar algo alineado a tus pasiones. O sea, si tú lo tienes claro, tú empiezas a avanzar y en el camino encuentras un socio y avanzas aún más rápido, ¿ya? Lo planteo así porque no quiero que piensen que es un impedimento el no tener un socio, pero sí ayuda mucho y acelera el proceso, sobre todo si estás partiendo en un emprendimiento, ¿ya? Sobre todo si estás partiendo. Conozco mucha gente que ha partido así, emprendiendo con socios. Tengo una amiga que es contadora con un socio, tengo otro amigo que puso una empresa de ingeniería con un socio. Por lo general los que han partido con socio les ha ido bien, ¿ya? Después muchos se pelean con los socios y después dicen nunca más tendría un socio, etcétera. Ahí es donde hay que dejar las cosas muy, muy claras, pero resulta que si no hubiera estado ese socio probablemente no hubiera iniciado ese negocio, ¿ya? Recuerdo por ahí un tío que ahora ya, bueno, después de haber hecho su primer proyecto asociado, ahora dice, jamás no tendría más socios, pero bueno, hizo todo lo que hizo, afortunadamente porque partió con unos socios, después se peleó y todo, pero ya tiene el negocio. Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. Búscate a alguien con quien emprender, ¿ya? Es mucho más entretenido también. Así que esas son las 5, es la clave 5. Y para la clave 5, les quiero compartir una conferencia, ¿ya? De Jürgen Klarich, se llama El peligro delicioso de emprender. Es una charla muy, muy buena porque él explica todas las etapas que tiene un emprendimiento, ya desde cuando tú estás concibiendo la idea, de cuando estás armando tu propuesta de valor, sales a la calle a ver si funciona, si no funciona, y qué pasa con los socios en el camino, qué pasa cuando no están claras las cosas, qué implicancias puede tener, ¿ya? Hay algo muy divertido ahí que le llama un poco la caladera a la muerte, que es cuando tú estás esa etapa en donde nada te sale, y quieres tirar por la borda, pero ya después que pasa esa etapa, pum, ahí viene la etapa bonita donde empieza a vender, donde empieza a tener clientes, empieza a generar dinero y te empieza a ir bien en tu proyecto, ¿ya? Así que se lo recomiendo esta 100%. Me acordé de ahí de un emprendimiento de un amigo que él, cuando estuvo en esa etapa de la calavera a la muerte, me decía que él enviaba propuestas aunque no se las pidieran. ¿Ya? Pero ahí él estaba con un socio. Estaba con un socio y fue clave, me decía también, para que puedan salir los dos juntos adelante, ¿ya? Así que esta charla, que dura aproximadamente una hora y media, se las recomiendo 100% para todos los que quieren emprender
o que ya tienen un negocio, también les va a servir mucho porque van a entender que hay ciertos fenómenos normales en la etapa del emprendimiento y así van a evitar sorpresas, ¿ya? Así que bueno, ese es el resumen. 5 claves para que tu negocio no muera el primer año. Humildemente, creo que son 5 claves desde la experiencia, desde mis experiencias, ya no quiero decir que es la experiencia o toda la sabiduría del mundo. Podrían haber otras claves, sí, de todas maneras, quizás otras con más tecnicismos comerciales, económicos, financieros, pero quise plasmar aquí las que eran más importantes desde mi punto de vista de transmitir una experiencia, una enseñanza, porque lo otro probablemente lo van a encontrar en muchos libros, pero esto yo creo que les va a servir. Resumen, clave 1, dedícate a una actividad alineada a tus pasiones, muy importante. Clave 2, asegura tener cubiertos los gastos básicos del primer año. Si vas a emprender, tenés que ahorrar. No hay otra forma. Ya el que quiere emprender porque le falta plata, está en un grueso error. ¿De acuerdo? Separa tus finanzas personales con las finanzas de tu negocio, elemental, básico si quieres crecer. Implementa al menos 10 estrategias de prospección. De ahí ya les di algunas alternativas. Tienen libros donde pueden indagar más. Y búscate un socio. ¿Ya? Búscate un socio que no sea excusa de que no encuentras un socio para emprender, pero sí te lo va a hacer mucho más fácil. Te lo va a hacer mucho más agradable, va a estar acompañado y va a ser más placentero. ¿De acuerdo? Así que esas son las 5 claves. Espero que les sirva y bueno, yo estoy disponible si es que alguien quiere que le pueda ayudar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué te parecería que te acompañe para asegurarte que tu negocio no cierre el primer año? Podría ser muy interesante, ¿cierto? ¿O cómo sería para ti crear la empresa de tus sueños de manera ordenada y exitosa? ¿Ya? También, ¿qué te parecería generar un plan de negocio que asegure el éxito de tu empresa a largo plazo? Bueno, yo te puedo ayudar, ¿ya? Estaré encantado de poder ayudar a tu negocio, ¿ya? Podemos hacer una sesión individual de planeación estratégica para tu negocio donde podemos identificar primero cuáles son los objetivos estratégicos de tu negocio, los principales, y priorizarlos, ¿de acuerdo? Tú puedes tener definido varias acciones, pero primero tienes que saber cuál implementas primero y cuál implementas después. Cuál tiene mayor impacto en la consecución de tu objetivo y cuál tiene menos impacto. Por ahí una niña de un negocio me decía, oye, sí, yo quiero implementar e-commerce en mi negocio y yo distribuyo productos. Ya, pero también quiero mejorar la rentabilidad, el margen de mis productos. Quiero mejorar el margen bruto de lo que yo estoy vendiendo. Entonces, ¿qué es primero? ¿Mejorar la rentabilidad, mejorar el margen o implementar e-commerce? Bueno, yo te puedo ayudar con eso. Definimos una planeación estratégica y ordenamos cuáles son las actividades principales para tu negocio. O también te podría ayudar con 4 sesiones más, un poco más extensas, donde podemos revisar justamente cómo se están alineando las claves que te menciono acá en esta charla en tu negocio. Podemos definir un plan estratégico completo y le hacemos un seguimiento de tal manera de que en 2019 tu negocio vaya como avión, ¿ya? Así que, en resumen, una sesión de coaching por 1 hora podría
podríamos tener una sesión de coaching por 1 hora o 4 sesiones individuales de negocio para poder revisar, alinear los objetivos estratégicos de tu negocio, revisar cómo están las claves que te mencioné hoy día y hacer que el 2019 tu negocio sea increíble. Así que eso es lo que yo les quería compartir. Espero que les haya gustado esta charla. La hice con mucha humildad desde mi experiencia. Espero que hayan sacado algún aprendizaje de esto. Y bueno, si tienen alguna consulta, vamos a ver acá en el chat si hay alguna consulta, inquietud, comentario, las podemos responder.